invitación del Círculo de Especialistas eh, para mirar un tema que se ha vuelto de moda, que está en boca de todos y muchos decimos, ¿qué será eso? O hacemos y nos genera muchas inquietudes si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos una hora para trabajar el tema, que con mucho gusto, pues cualquier pregunta al final de la presentación la podemos mirar y, y vámonos entrando en el tema. Entonces la charla la denominamos Compost para todos porque en general todos podemos hacerlo. La palabra compost viene del latín compositus, como muchas de nuestras palabras que usamos día a día que no sabemos procedencias ni significados, pero las usamos en nuestro hablar diario y significa poner juntas varias cosas. Entonces, de eso se trata esta charla. Entonces, como para ambientar un poquito, eh, una pregunta que si habrá algo más exuberante y en perfecto equilibrio que una selva húmeda tropical. Mm, A veces pensamos los paisajes más hermosos que nos parecen es justo donde la mano del hombre no ha intervenido. En la selva hay un perfecto equilibrio, fauna, flora, reciclamiento de nutrientes y una antigüedad desde que la Tierra ha venido pasando por sus diferentes etapas. Muchas de ellas han sido extinciones masivas. eh, pues tenemos un planeta supremamente hermoso que lo hemos venido aporreando, interviniendo y es parte de nuestro desarrollo. Entonces, en la selva ocurren unos procesos donde, como todos los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y en esa muerte vuelven a nutrir nuevos seres. Entonces, ese proceso lo hemos venido interviniendo con nuestro devenir. Yo no sé si en la pantalla se ven varias cosas que tapan la presentación. En la mía pues se ven ahí como unas, no sé cómo ocultar sí, y no sé cómo se ocultará, perdón. Entonces, hay un ciclo natural donde interviene el sol y los seres vivos que estamos en la naturaleza interviniendo, interactuando, y hay unos seres inertes que son los minerales. Entonces un milagro que ocurre todos los días entre el suelo, el sol y los seres vivos. Estamos en un suelo que se mantiene sano siempre y cuando tenga una diversa comunidad de organismos que estén actuando sobre las plantas de modo que le estén aportando con su eh, vida nutrientes, y de esas plantas nos nutrimos de seres cada vez más complejos, haciendo lo que se llama pues como la cadena trófica, donde están primero pues los grandes consumidores carnívoros, luego tenemos los insectos que juegan un papel importantísimo en la naturaleza y que también están desapareciendo desafortunadamente. No sé si eh, se han dado cuenta que hace unos años, muy poquitos, uno salía de noche en el carro por carretera y el vidrio quedaba lleno de insectos. Hoy en día salimos y el vidrio llega limpio. Y los insectos juegan un papel importantísimo. Mínimo alimentan pájaros, murciélagos y a nosotros en la medida en que actúan sobre la polinización de las plantas. Si mira una mata de maíz, la parte femenina está en la mazorca y la parte masculina en la panoja arriba. Y si ese polen no cae en la mazorca, pues no va a haber maíz. Los insectos se encargan de que eso pase. En algunas partes del mundo ya no hay insectos y eso lo han tratado de hacer o reemplazar con drones y la productividad no es la misma. Entonces venimos interviniendo en todo este ecosistema, todo este equilibrio y vamos poco a poco eh, marcando nuestra próxima extinción masiva que de nosotros y de nuestro actuar depende que nosotros sigamos aquí. Entonces, en este ciclo natural van interactuando una comunidad de organismos que son descomponedores, unos de ellos, y otros que nutren a seres más complejos.
Se forman asociaciones simbióticas beneficiosas con las raíces de las plantas. Las plantas necesitan que les ayuden a que los nutrientes lleguen a ellas. Eh, Se reciclan pues, nutrientes vegetales esenciales, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes, y hay micronutrientes, cobre, oro, zinc, fósforo es de los grandes. Entonces, hay una necesidad de las plantas de tener una nutrición adecuada. El suelo mantiene una estructura que donde no se interviene, pues hay retención de agua, se evita la erosión. Entonces, eso normalmente es sin la intervención del ser humano. Eh, ese suelo en el que estamos parados, en el que vivimos y construimos y sembramos, lo estamos acabando. Unas acciones de ataque sobre el suelo es el laboreo profundo. El laboreo con tractores es una máquina pesada que va compactando el suelo, va dañando su estructura y va volviendo como una especie de piso a 1,5 metros de profundidad, donde ya no hay penetración de agua. Adicionalmente, pasamos un tractor con un disco de 25 centímetros donde estamos volteando la capa vegetal y resulta que la capa vegetal tiene 15 centímetros de organismos aeróbicos, o sea, que necesitan aire para vivir, y 15 centímetros abajo de organismos anaeróbicos que viven sin aire, y pasa el tractor y lo voltea. Entonces estamos enterrando los que necesitan aire y sacando los que no lo necesitan. Estamos matando la microfauna del suelo. Eso hace que la nutrición de las plantas se vea afectada y dependamos de los agroquímicos. Entonces ya viene la nutrición en una bolsa, un triple 15, una urea, que entre otras cosas se han vuelto carísimas, afectando la productividad de las cosechas. Y nos hace dependientes de esos químicos que van salinizando el suelo y van desertificando. Entonces decíamos, bueno, hay que tirar nutrientes y los tiramos de una manera indiscriminada porque suponemos que va a venir una cosecha muy buena por el exceso de nutrición. Luego vemos que se viene un verano y empezamos a aplicar agua y a extraerla del subsuelo de las aguas subterráneas de una manera incontrolada, y también vamos agotando esa fuente. Y todas estas prácticas van agotando el suelo y favoreciendo la erosión, o sea que vamos perdiendo suelo día a día hasta que llegará el momento en que no tengamos suelo. Eso se denominan prácticas agrícolas deficientes. Luego tenemos una gran cantidad de desechos sólidos, colchones, neveras, baterías, cantidad de residuos sólidos que vamos tirando eh, a las quebradas o se los llevan para los rellenos sanitarios. En las fincas del proceso de aplicar insecticidas, fungicidas, resultan los tarros, las canecas y todo eso lo tiramos a cualquier parte. Toda la basura que producimos los seres humanos en las grandes ciudades pues van a dar a los rellenos sanitarios y eso se va botando, enterrando mucho material, y eso va generando un lixiviado porque tiene una humedad y eso va contaminando nuestras aguas. Eh, los procesos industriales botamos colorantes, residuos químicos a las quebradas, y esto va pintando como un ambiente casi que catastrófico, pero es real. En la explotación minera hay gran cantidad de metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio, y adicionalmente todos los días estamos generando un consumo altísimo de plásticos que van a dar al final al mar o van contaminando quebradas, suelos, y hay unos que pues pasarán miles de años hasta que se degraden, algunos estarán ahí, se van volviendo microplásticos que hasta los consumen seres que luego consumimos nosotros y van contaminándonos a todos. Y está el poliestireno expandido, que es el famoso icopor. Es de nuestro diario vivir, estamos generando una gran cantidad de desechos que los enterramos. Y los enterramos en los rellenos sanitarios que se van volviendo un problema, cada vez es más difícil encontrar dónde meterlos. Entonces estamos generando un gran problema a nuestro planeta. Y resulta que de todos esos residuos, algunos son desechos, pero otros son residuos, eh, se estima que en Colombia, por ejemplo, estamos generando 30.400 toneladas día. Al año son 14 millones de toneladas y resulta que de las cuales 7 millones son residuos orgánicos.
O sea que estamos depositando en los 233 rellenos sanitarios y 176 botaderos, que es más o menos lo que se tiene estimado en el 2011, 14 millones de toneladas. Y 50% es materia orgánica biodegradable. O sea que puede volver a el ciclo natural de la naturaleza, a volver a nutrir la misma naturaleza. Y otra gran cantidad de esto es reciclable, plásticos, hierro. Entonces tenemos que estamos enterrando riqueza y estamos dejando pasar una oportunidad de devolverle a la naturaleza lo que necesita. Entonces, en todos esos residuos tenemos unos materiales compostables como cáscaras de frutas, de huevos, líquido de café, residuos de post cosecha, madera, pasto recortado, hojas, ramas, estiércol, restos de ensaladas. Y hay material contaminante, agroquímicos, helicopor, grasas y aceites, mercurio, cadmio, plomo, baterías, medicamentos vencidos, electrodomésticos, aparatos electrónicos, desechos radioactivos, lácteos, carnes y huesos, deposiciones de mascotas y sobras de alimentos preparados. Y hay un material que es aprovechable, reciclable, que son plásticos, metales como hierro, aluminio, cobre, el cartón, el vidrio, el papel, que todo eso lo podemos volver otra vez material útil. Entonces ahí viene el cuento del compost, donde ese 50% que es material orgánico se puede descomponer. Descomponer es volver material orgánico en inorgánico, y ese inorgánico es nutrientes para las plantas. Además queda el material que va al suelo y mejora la textura al suelo, lo vuelve más mullido, y ahorita vamos a ver pues las ventajas de hacer y aprovechar todos estos materiales. Y estos materiales, materia orgánica, eh, es descompuesta por agentes descomponedores que están en el suelo, que si nosotros los nutrimos, pues van a volver a enriquecer ese suelo, a ganar vida el suelo, que lo estamos volviendo material inerte, casi que para darle sustento a una raíz a la cual hay que nutrir de una manera extra exógena. Entonces, tenemos una fauna, unos microorganismos que descomponen la materia orgánica. Tenemos hongos, virus, bacterias, pequeños mamíferos y lombrices. Esto, esa microfauna o biofauna del suelo, se encarga de descomponer todo este material que naturalmente cae al suelo, y ya lo hacían antes, que lo estamos botando a los rellenos sanitarios y dejando pasar esa oportunidad, y se nutren ellos y van a nutrir las plantas. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto pase? Básicamente, el material o la materia orgánica, los microorganismos que estén en el suelo y humedad, temperatura y oxígeno. La temperatura ambiente, si fuéramos a hacer compost en el hielo, en una zona pues que completamente congelada, pues no darían las condiciones para que estos microorganismos vivan. Sin oxígeno no viven porque son aeróbicos. Entonces necesitamos que el proceso se haga con esas tres condiciones: humedad, temperatura y oxígeno. Entonces estábamos mirando qué podemos compostar. Entonces está pues frutas, cáscaras de huevo, restos de café, vegetales, pedazos de madera, ramas, tierra, y todo esto está resultando todos los días en las unidades residenciales, en las fincas, en la industria, eh, todos estos excrementos de vacas y caballos, papeles, cartones, hojas muertas, y todo esto tiene un aporte eh, para hacer el compost. ¿Qué hay que evitar? Entonces, desechos de mascotas, carnes y huesos, productos lácteos, grasas y aceites, material tratado con pesticidas, carbón, y todo esto nos va a ayudar a hacer un correcto trabajo con esto. Entonces, ¿qué se necesita para que ese material sea aprovechable? El primer concepto es que el compost no se hace, el compost sucede. Sucede porque está toda esta vida encargada de degradar o de cambiar esa materia orgánica, de descomponerla. Entonces, lo orgánico se reintegra en forma permanente a los ciclos vitales. Nosotros podemos proveer o proporcionar para que eso pase. Y lo importante es seleccionar los materiales para tener un buen compost.
Entonces, el material que vamos a compostar debe tener un equilibrio entre carbono y nitrógeno. Que vamos a secuestrar carbono, que es un gran contaminante causante de la calentamiento pues, por el efecto invernadero. Y entonces, ¿qué nos provee carbono? Las hojas secas, los restos de podas, la viruta de madera, la corteza, el cartón, el papel, la paja, la cascarilla de cereal, toda la estructura vegetal requiere carbono para formar la lignina, para formar hojas, tallos, frutos. Entonces, ¿y qué nos provee nitrógeno? El estiércol, el resto del café, pasto recortado, restos de residuos domésticos de cocina, hojas verdes, residuos de post cosecha, que son fuentes de nitrógeno. La proporción es más o menos de 1 a 4. Entonces, en la medida en que vamos manteniendo como decíamos al principio, ese juntar materiales en esta proporción, vamos a tener un buen compost. Si tenemos mucho aporte de nitrógeno, se acelera la descomposición y puede llegar casi que a pudrición. Te vamos a generar malos olores. Alto contenido, entonces, y materiales ricos en carbono apaciguan el nitrógeno. Entonces van mejorando la mezcla. Pero demasiado carbono suspende el proceso. O sea que se ralentiza. Entonces, la calidad de la materia orgánica que veíamos al principio está hecha de esta mezcla que estamos proveyendo. El oxígeno, entonces, si vamos a tener los materiales en un sitio, debe estar sobre el suelo, garantizar que haya aire, porque es un proceso aeróbico. Entonces, debe estar el material suelto. Entonces, demasiado oxígeno, pues causa descenso de la temperatura y pérdida de humedad, entonces también se va a detener el proceso de descomposición. Y poco oxígeno impide la evaporación del agua, generando exceso de humedad, produce malos olores y acidez, y no va a haber acción de los agentes descomponedores que son aeróbicos. Entonces vamos a mirar un material suelto que hay que estar removiendo. Bueno, el otro era la humedad. Entonces la humedad, el agua es el medio para que se transmitan, para que viajen muchos elementos y mantiene pues, los seres vivos activos. De la presencia de humedad nos garantiza que la vida de los microorganismos y los macroorganismos del suelo, facilita la movilidad de los nutrientes y su exceso va a desplazar el oxígeno que se necesita pues, para esta actividad aeróbica, pero su falta va a imposibilitar los diferentes procesos biológicos. Entonces, la humedad más o menos para medirla, simplemente se coge un puño de este material que se está descomponiendo, se aprieta. Si suelta agua, ahí hay un exceso. Pero si queda apretado como una especie de bolita, de empanadita, está muy bien. Entonces es como que no se desmorone tampoco. Entonces debe estar más o menos un 50%, hay que estar proveyendo permanentemente humedad. Bueno, la temperatura, que era el otro componente que estábamos revisando, entonces si la temperatura está más baja en el medio ambiente, por debajo de 35 grados centígrados, y la humedad es insuficiente, entonces los microorganismos van a disminuir su actividad metabólica debido a la falta de temperatura. Si hay altas temperaturas y una humedad alta y una ventilación insuficiente, también se inibe el proceso de descomposición, se mantiene la actividad microbiana, pero no es suficiente. Hay bacterias y muchos organismos que toleran altas temperaturas, pero quedan como hibernando, como que no hacen su trabajo. De todas maneras, en el proceso de descomposición, lo vamos a ver ahora, hay un calentamiento que puede llegar hasta los 70 grados centígrados y es importantísimo porque en ese calentamiento se van a eliminar patógenos como esporas, semillas de malezas, entonces también debe ocurrir y mata mucho patógeno. Bueno, además de eso, en esa mezcla de materiales y en el proceso entre humedad, hay un factor importante que es el pH, o sea, el factor de acidez o basicidad del suelo. Debe estar entre 4.5 y 8.5. El 7 es el neutro. Entonces, todo depende de los materiales de origen. Hay gente que dice que no se pueden compostar cáscaras de naranja, por ejemplo, porque van a aportar mucha acidez al material.
pero todo depende de la proporción. En los primeros momentos de cuando uno va juntando el material, entonces hay un proceso de baja de pH que puede bajar hasta 4.5, que hay formación ahí de ácidos orgánicos. En la fase termófila, el pH se estabiliza en 7 y el rango ideal que debe estar está entre 5.8 y 7.2. Esto nos garantiza una buena actividad bacteriana y fúngica. Hay hongos descomponedores de materia orgánica, hay unos que se comen la madera, son xilófagos. Entonces, toda esta vida, toda esta riqueza de descomponedores se necesita. Materiales como restos de cocina y frutos liberan muchos ácidos orgánicos y tienden a acidificar el medio. Entonces, cuando está muy ácido, hay que adicionar material rico en carbono. Cuando hay exceso de nitrógeno en el material de origen, entonces la relación se descompensa y nos va a dar pues, un material de no buenas características. Bueno, uno tira hojas, ramas, pastos, desechos de cocina, pero hay formas de enriquecer ese material. Entonces, ¿cómo podemos enriquecer ese compost que estamos haciendo? Entonces, uno es adición de micorriza. La micorriza es un hongo que se encuentra en el suelo en los bosques nativos o en los bosques plantados. La micorriza es un hongo importantísimo, secretan antibióticos y inhibidores de patógenos. Ellos se pegan a la raíz de las plantas y generan una simbiosis. La planta les genera azúcares y la micorriza empieza a descomponer nutrientes que los hace similares a la planta. Adicionalmente, genera unas láminas de cobertura que actúan como barrera física para la penetración de patógenos. Utilizan los excesos de los nutrientes de la raíz, reduciendo la disponibilidad para los patógenos. Ellos se los comen, entonces ya no quedan disponibles. Las láminas de cobertura sirven de apoyo a la población microbiana, o sea que también les da forma de fijarse. Crecen en las raíces jóvenes, o sea que están en la parte más activa de la planta, donde está la absorción, en las punticas de las raíces, en la cofia. Mejora la estructura del suelo al agregar partículas simples, posibilitando la entrada de oxígeno. Aumenta la tolerancia de las plantas a niveles subóptimos de pH. Mejora la resistencia al estrés hídrico, o sea, a los momentos de verano. Acelera el crecimiento de las plantas y el tiempo de cosecha, o sea, que está aliado con nosotros si estamos produciendo hortalizas, por ejemplo, o frutales. Mejora la absorción de nutrientes y reduce la demanda de fertilizantes, o sea que también estamos ahorrando dinero cuando toca reforzar una fertilización. Otro ingrediente que se puede adicionar es melaza. La melaza es una fuente de energía para los microorganismos, son calorías, y participa en la fermentación del abono orgánico, favoreciendo la actividad microbiológica. Acelera el proceso de compostaje de restos orgánicos. Se recomienda aplicar sobre las pilas de compostaje de estiércol, de restos vegetales, o directamente sobre el suelo para favorecer la actividad microbiológica y la humificación de restos orgánicos. Humificación y es el producir el humus, que es un suelo con una textura muy especial, y tiene alto contenido en fúlbicos. Fúlbicos, miramos, son compuestos sólidos o semisólidos solubles al agua, y son bioestimulantes, o sea que están generando un beneficio hacia la planta, tiene bajo peso molecular y permite pasar por la membrana biológica, o sea, el proceso de la ósmosis, donde va la concentración, de donde hay mucha concentración hacia donde hay menos, o sea, que si en el suelo hay nutrientes y en la planta no, por ósmosis penetran a la planta a través de la raíz. Bueno. Otro material que nos sirve para enriquecer el material es ceniza. La ceniza ya es un material inerte, no es materia orgánica, pero aporta micronutrientes como hierro, magnesio, boro, cobre, zinc y calcio. Además, el pH de la ceniza es alcalino,
Entonces nos ayuda para compensar la acidez que se genera en los procesos de compostaje con alto contenido de nitrógeno. O sea que la alcalinidad neutraliza la acidez. Su uso por exceso, pues también no es bueno, detiene el proceso de compostaje. Adición de estiércol de caballos o de vacunos también, son materiales muy ricos en nitrógeno, aceleran la descomposición de los materiales fibrosos como tallos de tomate, por ejemplo, el acerrín, las virutas, hojas muy lignificadas, como por ejemplo una hoja de yarumo, que es supremamente lignificada. Entonces le aportamos material enriquecedor. Y fuera de eso, en las estiércol de caballo y de vacas hay gran cantidad de bacterias descomponedoras que aceleran y enriquecen mucho el material que vienen del rumen de la vaca, por ejemplo. Bueno, otro material que se composta es el cartón. El cartón es rico en carbono. Se recomienda así que no tenga etiquetas, que no esté plastificado, que no tenga pegamentos, porque pues, no nos va a aportar eh, sino problemas ahí, porque eso no se descompone. Pero cartón virgen o de cajas o papel, pues eso nos ayuda mucho. Bueno, la adición de residuos de cocina. Entonces ahí sí todos los días sale cáscaras de fruta, vegetales, papeles que no estén muy engrasados. A veces se tolera algo de grasa, pero no es la idea que tengan eh, aceites pues, que el Scott cocina con que limpió la olla, pues evitamos que ese aceite vaya al, al, al agua, pero no es bueno para compostar. La adición de acerrín, viruta de madera, es un material rico en carbono, demasiado carbono, ralentiza el proceso de compostaje por ser un material de lenta descomposición. Pero como acerrín y viruta se utiliza para hacer camas de equinos, de pollos en la explotación avícola, es indispensable tanto para pollo de engorde como para gallina de postura. Todas las deposiciones de las aves van quedando ahí y todo esto es rico en nitrógeno. Entonces también nos puede enriquecer mucho el compost si lo asociamos con gallinaza o avinaza o con las camas recogidas después de limpiarlas tenemos en un establo, por ejemplo, caballos. Entonces también ese material es completamente aprovechable. Otra cosa que botamos es el café ya colado, el ripio del café. Ese también, como todo en exceso, pues no es bueno, pero aporta nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces también lo podemos utilizar ahí. Y ya después de utilizado ya perdió su acidez. Bueno, entonces todas estas capas de distintos materiales, ramas, hojas, residuos de cocina y muy importante el pasto recortado, ayuda mucho a una buena mezcla. Eh, las estiércoles y la adición de micorrizas. Todo esto van a hacer que es el material a descomponer, ¿cierto? De la descomposición o mineralización de la materia orgánica, como vimos ahorita, ocurre naturalmente, es un proceso biológico donde cambia la materia orgánica en inorgánica. Entonces la velocidad de ese proceso va a estar determinada por tres factores importantes que son los organismos del suelo, el entorno físico que miramos ahorita, oxígeno, humedad y temperatura, y la calidad. ¿Quiénes van a actuar ahí? Hongos, bacterias, insectos, lombrices, roedores, entonces todo lo que estén alimentándose de todo ese material que van dando sus deposiciones también aportan material. Y esto se hace todo en capas que nos deje penetrar el oxígeno, que tenga humedad y hay que estarlas volteando para que entre oxígeno, para que no se vaya compactando y vaya perdiendo esa capacidad. Bueno, hay riesgos cuando el proceso está incompleto. Uno es fitotoxicidad, o sea, que puede envenenar las plantas. Cuando el nitrógeno está más como amonio que como nitrato. Entonces, en condiciones de temperatura y de humedad se transforma en amoníaco, que es tóxico y da mal olor. Hambre de nitrógeno
es cuando el material está rico en carbono. Entonces el nitrógeno está desbalanceado. Entonces cuando se aplica al suelo, los microorganismos consumen el carbono del material, o sea, de lo que ya está en el suelo, y el nitrógeno del suelo, entonces lo agotan. Entonces, como tenemos exceso de carbono, entonces van a suplirse de nitrógeno, entonces nos roban el nitrógeno. El nitrógeno, no sé si se han dado cuenta que uno tira urea en una planta verde, inmediatamente coge verdor y crece. Entonces el nitrógeno es importantísimo para la formación de tejidos. Es decir, si tiramos un material rico en carbono, secuestramos ese nitrógeno y es como, en vez de nutrir, vamos a afectar la planta. Reducción de oxígeno radicular cuando se aplica en la fase que todavía no está la descomposición completa. Entonces los microorganismos que estamos tirando al suelo empiezan a consumir oxígeno, agotando el oxígeno del suelo y quitándole disponibilidad para las plantas. Exceso de amonio y nitratos en las plantas y contaminación de las fuentes de agua, con el lavado, con el exceso de riego y con la lluvia. Entonces, cuando tenemos mucho amonio en ese material, se va perdiendo por filtración o por volatilización, porque el nitrógeno es supremamente volátil, entonces se va al aire. Extraída por las plantas tiene consecuencias negativas en el fruto y en los vegetales sobre la salud humana. Pues aquí tenemos unos riesgos cuando el proceso todavía no está completo, cuando el compost no ha terminado su proceso. Él tiene 4 fases. Entonces, cuando mezclamos y juntamos este material, lo primero que hay es una fase mesófila, que está como a la temperatura ambiente, va aumentando poco a poco gracias a la actividad de los microorganismos. Le estamos dando comida, entonces el suelo empieza a hervir, se empieza a tener mucha actividad. Esto dura de 2 a 4 días y empieza la primera descomposición de los alimentos. Luego viene una fase termófila, es importantísima, la temperatura supera los 50 grados centígrados, puede llegar a 70, donde se producen otros microorganismos que son capaces de aguantar hasta 100 grados centígrados. Entonces permiten que la mezcla no se pudra en el proceso, para que haya descomposición y no pudrición. Esta etapa dura más o menos 2 semanas y se encarga de eliminar gérmenes, como estamos trayendo residuos, desperdicios, basura, y todo esto tiene, por ejemplo, escherichia, salmonela, quistes y huevos del lintos, y brotes, esporas de hongos, fitopatógenos, como los oidios, semillas de plantas silvestres. Uno puede mezclar maleza para que se descomponga o rozó un sitio donde va a sembrar y todo eso lo puede tirar a descomponer, pero está lleno de semillas. Esas semillas hasta 50, 70 grados centígrados pierden su viabilidad y vitalidad, entonces se mueren. Entonces higienizamos el material logrando esa alta temperatura. Luego ya viene una fase de enfriamiento donde la temperatura vuelve a bajar. Entonces por eso es bueno mezclar y estar revolviendo ese material para que se oxigene y baje la temperatura. Y los organismos de la primera fase se vuelven a activar para terminar el proceso de descomposición. Y finalmente tenemos la fase de maduración. Todo vuelve a una temperatura ambiente, ya la podemos disponer de ese material, ya está maduro y lo podemos aplicar a la huerta, a los frutales. Bueno, los errores más comunes al elaborar compost, pues el primero es no hacer compost. Lo otro es creer que todo es compostable. A ver, mirábamos ahorita las materiales que realmente no son compostables. Lo otro, no triturar el material. La trituración es fundamental para exponer cada pedacito a los agentes descomponedores. O sea, si uno tiene una rama de 5 centímetros de diámetro por 1 metro de largo y lo tira ahí, algún día se descompondrá, pero tarda mucho tiempo. Pero si lo trituramos, vamos a acelerar el proceso, vamos a disponerle toda esa comida a los agentes descomponedores, entonces es muy importante la trituración. No disponerla en diferentes capas nos va a dificultar esa mezcla, esa comida, esa ensalada. Y no garantizar las condiciones de temperatura, humedad y aireación, porque veíamos las consecuencias de no tener cualquiera de estas 3. Bueno, entonces vamos a mirar el tema de hacer compost. Y uno dice, ¿dónde se puede? Entonces lo primero en el hogar. De la cocina salen gran cantidad de residuos. Mirábamos ahorita frutas, verduras, cáscaras de huevo, bagazo de café, residuos pues todos biodegradables que
según Naciones Unidas, de repente un 50% de la basura total. O sea que solamente aprovechando eso ya estamos bajándole la presión a los rellenos sanitarios en un 50%. Es un proceso, como mirábamos, fundamental para que ya sea posible. Y cuando aprovechamos en la casa los residuos orgánicos, estamos estamos imitando lo que sucede en la naturaleza. ¿Qué se necesita aquí? Conciencia. Conciencia porque uno tiene un sesgo cognitivo, el cerebro dice, si yo acerco el dedo a una llama, pues me quema, pero si yo boto basura hoy, mañana, pasado y no está pasando nada, no siento que está pasando nada, pues no veo que sea un problema y sigo botando porque mi cerebro no me alerta que hay un daño, un peligro en la naturaleza y mi supervivencia en el planeta, porque llevamos no muchos años, pero sí algunos botando y botando. Entonces, ¿qué hay que facilitar ese proceso? Mm, no en todas partes podemos tener 3 canecas para tirar en una plástico, cartón, vidrio, papeles, metales, en la otra los restos de comida y los desechos agrícolas, y en la otra lo que no es aprovechable, el papel higiénico, las servilletas, los papeles y cartones contaminados, papeles metalizados, entonces los aceites. Entonces uno dice: "Ay, mira que uno va a un centro comercial y va a botar lo que le sobró", y tiene icopor, vidrio, tiene servilletas, tiene comida, y hay una caneca con 4 huequitos, y uno: "Ay, ¿dónde he hecho esto?". Y empieza uno como: "Ay, la fácil, el vidrio", y lo otro, bota todo eso. Entonces se pone que el problema no es tan fácil de resolver, porque, pues, uno puede llegar a tener la conciencia, pero a veces no se le facilita hacer el trabajo. Entonces es de ponerse en la tarea, de ponerse en la tarea de que primero que se nos faciliten las cosas, y segundo que lo hagamos. Esto a partir del 1 de enero del 2021 ya hay un código, pues, de colores de separación de residuos, que eso de alguna manera informa y facilita. Bueno, uno dice: "Bueno, pero, ¿y entonces qué hago con todo lo que separé?". Entonces, un compost casero se puede hacer en un balde, debe tener, forma de liberar, líquidos, o sea, que tenga huequitos abajo, y empiezo a botar en capas, material seco, bien troceadito todo. Recuerde que es importantísimo la trituración para que los lixiviados vayan bajando, o sea, vayan saliendo. Entonces vamos agregando diferentes capas de residuos orgánicos, eh, cáscaras, papel, vamos haciendo capitas y todo eso se va acumulando y poco a poco se va descomponiendo. El material que está arriba obviamente va quedando muy crudo, pero el que está abajo se va descomponiendo, lo podemos ir volteando hasta que vamos obteniendo ese compost que luego nos va a servir para las mismas plantas de la casa. Entonces, ¿cuándo sabemos que está listo? Cuando tiene olor como a tierra húmeda, cuando ya el color es café oscuro y tiene una textura como esponjosa y su volumen más o menos se reduce a la mitad. Eh, Hay que tener en cuenta que la compostera se habilita para, por ejemplo, llegada de moscas, entonces es bueno taparlo. No es una amenaza, por ejemplo, la mosca de la fruta, pero estorba, ¿cierto? Y muy maluco tener como mosquitos en la casa. Desde que el material esté bien compostado, húmedo, aireado, evitamos mucho la presencia de moscas. Lo mismo dice que pueden llegar ratas, ¿cierto? Entonces, cuando echamos material vegetal hay que taparlo con pasto recortado, por ejemplo, que esté bien húmedo. A la rata no le gusta que esté húmedo, ¿cierto? Que ya ella está buscando refugio donde haya comida y que esté sequito. Entonces, si está húmedo y sobre todo que no tenga ni lácteos ni carnes, que son pues como un atractivo especial para ellas. Entonces evitamos la presencia. ¿Qué se puede compostar? Entonces mirábamos material seco como cajas de huevo, cartón, hojas de papel, servilletas, restos de podas, acerrín, turba de coco, pues sí, sí la consigo. Y residuos frescos como restos de frutas, verduras, plantas, cáscaras de huevo, bagazo de café y restos de infusiones, pues que el té o las aromáticas. Bueno, en el condominio también se puede facilitar el trabajo. Entonces, si yo no puedo en la casa, pero vivo en un condominio donde son 100, 200 apartamentos, pues va a resultar mucha basura y eso se vuelve un problema.
Entonces, si desde cada apartamento separamos, y obviamente pues, se necesita alguien que lidere el proceso. Entonces, es importante que primero separemos desde la fuente, que son pues los apartamentos o las casas, disponer de un espacio comunitario para recibir todos esos residuos y hacer esa transformación. O sea, que debe haber alguien que clasifique también y revise lo que está llegando. Y podemos tener una especie de composteras. Estas son composteras autónomas, puede ser pues una caneca, puede ser estas de plástico pues más bonitas, bien presentadas, pueden ser unas modulares que en la medida que va resultando mucho material se puedan ir acoplando, o podemos hacerlas con estivas, podemos hacer cajones. Entonces, eso sí requiere pues alguien que motive y controle. Y en muchas partes puede tener apoyo del municipio en asesorías. Inclusive pueden motivarlas con rebajas en la tasa de aseo. Entonces es bueno tener ese apoyo del municipio. Aquí en Envigado, donde yo vivo, por ejemplo, existe lo que llaman las ecozonas. Entonces están educando a la gente y dándole apoyo para que esto realmente pueda suceder. Bueno, ¿qué resultan? Materiales orgánicos, ya esto pues lo hemos visto una y otra vez. Hay cosas que son aprovechables, reciclables, como ya pues en la unidad, ¿cierto? Lo que es orgánicos aprovechables para hacer compost, lo que se pueda reciclar, bolsas plásticas, cartón, Tetra Pak, latas de aluminio, acero, revistas, periódicos, todo esto se puede reciclar. Hay residuos que definitivamente no son muy aprovechables, colillas de cigarrillo, comida cocinada, esos de animales domésticos. Desafortunadamente, pues hay muchos, afortunadamente hay mascotas, pero desafortunadamente hay mucha producción de sus heces y eso no es bueno disponerlo ni para hacer compost, porque tiene muchas bacterias, no se descomponen fácilmente, tienen ascaris, tienen gérmenes. mm, los gatos, por ejemplo, pueden producir toxoplasmosis. Entonces, los residuos de nuestras mascotas, mejor evitarlos. Todo esto ahorita de la pandemia, pues todos los tapabocas, las toallas higiénicas, hay materiales que pues realmente sí son basura. Y hay otros que se pueden disponer en la portería, como las pilas, aceites, cuchillas, focos, jeringas, estas cosas que deben tener un manejo más especial para botarlo, medicinas vencidas, cables, celulares, entonces que tienen materiales que no deberían ir a los retiros sanitarios. Bueno, están también las fincas de recreo. Alrededor de las grandes ciudades hay cantidad de fincas de recreo. En todas se produce material, gran cantidad de material de las podas, de los residuos de post cosecha. Por ejemplo, se coge zanahoria, repollo, remolacha, y queda una gran cantidad de material, flores, quedan todas las hojas. Todo eso es material que es sujeto de ser compostable. Y se puede complementar con las sobras de la preparación de alimentos y el pasto recortado. Lo mismo si hay equinos, bovinos, caprinos en la finca, pues todos sus excrementos son utilísimos. Y como hablábamos ahorita, las camas de la explotación avícola o el lavado de los establos y las porquerías, todo eso es rico en nitrógeno, por ejemplo, y aporta también material. En las fincas todo ese material se va acumulando de alguna manera, afeando el paisaje de la finca. Entonces uno dice, pues va, bote eso. Y resulta que botarlo es costoso, quemarlo no se puede. Y si lo está botando, está desperdiciando, está botando plata. Entonces no manejarlo desafía la propiedad y atrae plagas. Entonces como todo esto es posible compostarlo, entonces ahí vamos a triturarlo y lo que miramos, disponerlo en capas para eh, hacer el compost. O sea que ahí tenemos una riqueza grandísima en las fincas de recreo y en las fincas de explotaciones agrícolas. Bueno, el municipio es el que le llega toda la basura a todos nosotros. Municipios grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero hay municipios pequeños también. Entonces, todo ese material va indiscriminadamente. En estos días hubo un accidente grande en Vigía del Fuerte, que uno dirá, ese pueblito por allá al lado del Teatrato, ¿qué va a hacer? Y tiene el botadero al lado, y resulta que eso se desmoronó
y toda esa basura asquerosa se fue a dar al río Atrato de una manera muy triste que se pudo haber aprovechado o manejado mejor. Y los rellenos sanitarios que van colapsando por el exceso de material. Así se tape, se maneje, llega el momento en que eso colapsa, hay que ir a buscar otro relleno sanitario. Entonces, es un lío complejo. Entonces, si nosotros colaboramos aprovechando el material que no se vaya para allá, el que se pueda aprovechar, pues es un buen paso adelante. Y hay municipios que lo están haciendo, o sea que sí es posible. Por ejemplo, esta es una foto de la planta de compostaje de Andes en Antioquia, donde recogen material seleccionado de la misma comunidad, del mismo municipio, y lo van transformando en abono. Están produciendo, están dejando de llevar a los rellenos sanitarios 50 toneladas diarias, que son aprovechadas generando abono orgánico. Esta obra decía aquí que exigió una inversión de 1.500 millones de pesos. Obviamente eh, tiene que tener la voluntad de la alcaldía y de la gente del municipio, pero el beneficio es gigantesco. Este es el municipio de Urrao, por ejemplo. En su planta también procesa 50 toneladas de residuos diarios que no son llevados al relleno sanitario, produciendo abono orgánico. Esta obra costó 60.000 millones de pesos, pero nada más satisfactorio que uno ver que en su municipio estén aprovechando todos esos residuos. Aquí hay una nueva en, esta es, me perdió dónde es, creo que es Río Negro me parece es aquí en el oriente. En Cúcuta, además es una planta piloto, pero están enseñando, educando a la juventud para que reprocese o haga o enseñe y aproveche. Entonces, además de que lo están aprovechando, es didáctico, es una planta piloto. Entonces mirábamos que hay que triturar y entonces uno dice, bueno, ¿con qué? Todas esas ramas, todo lo que sale, ¿con qué lo tritura? En el mercado hay diferentes equipos, a través del círculo de especialistas hay opciones de mirarlos y están disponibles. Básicamente este equipo que es como una licuadora gigante, básicamente tiene el tubo por donde se echan las cáscaras, la rama, las hojas, y tiene este huequito aquí, un tubito por donde le caben ramas hasta 1 pulgada, 2,5 centímetros. Entonces todo eso va aquí y aquí hay un juego de cuchillas que lo va triturando como una especie de licuadora gigante. Que no se debe triturar, vidrios, plásticos, metales, icopor, eso pues sí es otro mundo, pero material vegetal eh, es necesario triturarlo para acelerar ese proceso de descomposición. Hay máquinas más grandes. Esta, por ejemplo, tiene 2 depósitos. Aquí por este van las ramas, las hojas, el material más liviano, y por aquí van troncos. Este, por ejemplo, puede recibir troncos hasta 8 centímetros y este hasta 10 centímetros. Entonces hay diferentes necesidades. Por aquí va botando el material que está triturado. Entonces ya su descomposición es material de ese tamaño, es mucho más fácil que se pueda triturar. Y este tiene unos martillos, unas láminas de acero que castigan ese material y lo van eh, rompiendo. Tienen producciones desde 4 hasta 6 metros cúbicos por hora, o sea, son equipos que producen gran cantidad de material. Y si la necesidad es mucho más grande, pues entonces hay equipos que pueden triturar hasta 20 centímetros de diámetro, o sea, un árbol, más obviamente de ahí para abajo ramas y todo este material que se va a facilitar su descomposición. Este, por ejemplo, está accionado por un tractor y este tiene su motor aquí diésel que le da autonomía, se puede transportar con una camioneta y se lleva al bosque o al sitio donde esté todo el material a triturar, facilitando pues ese trabajo. Entonces hay con qué, desde muy casero hasta muy industrial para facilitar ese trabajo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el compost? Ya lo tenemos maduro, ya botó el calor, ya está listo para aplicar. Entonces, lo que hablábamos ahorita, vamos a remediar un problema gravísimo que nació como una gran noticia en los años 60, que fue la Revolución Verde, donde la productividad se incrementó de una manera exponencial porque nos inventamos los agroquímicos, como fertilizantes, por ejemplo, la urea, el 15, el 10-30-10, los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas.
que inicialmente nos ayudan para controlar pues, las pestes y las enfermedades de una manera inmediata, pero afectamos el suelo. Entonces sacrificamos la biodiversidad del suelo, o sea, de donde vive la planta, reemplazándola por materiales inorgánicos. Entonces eso deterioró la estructura del suelo, la salinizó, la está salinizando y eliminó bacterias, insectos, lombrices, nematodos, virus, hongos que son fundamentales en la vida del suelo, que es lo que necesitamos recuperar en el mundo. Entonces ese suelo está lleno de vida que se vio afectada por toda esta aplicaciones indiscriminada de agroquímicos. Entonces nuestra necesidad es devolverle esa vida al suelo. ¿Y cómo lo vamos a nutrir? Con el compost. Estamos dando comida a todos estos animalitos que se van a encargar de procesarlo para que alimenten las plantas. Y una planta bien nutrida es resistente a ataques y enfermedades y bajamos la aplicación de agroquímicos. Entonces, poner el compost en el suelo no es para abonar, es poner materia orgánica y carbono y microorganismos para nutrir ese suelo. Los costos de los abonos de pronto van a favorecer este proceso porque se dispararon. Un bulto de urea hace muy poquito valía 60.000 pesos, ya vale 220.000, o sea, es una locura. Entonces hay que buscar alternativas y si tenemos el material a la mano, es que más rico que aprovecharlo. Entonces vamos a acelerar el proceso natural de la descomposición de la materia vegetal. Vamos a evitar la quema de basura y sus riesgos. Vamos a generar abono orgánico que aporte nutrientes y vida al suelo. Vamos a alargar la vida útil de los rellenos sanitarios. Y algo que nos toque el bolsillo puede bajar la tasa de aseo de las urbanizaciones y disminuir la compra de abonos. ¿Qué beneficios trae para el ambiente? Entonces vamos a convertir residuos en abono orgánico. Vamos a bajar la presión sobre los rellenos sanitarios y su emisión de metano. Vamos a secuestrar carbono. Vamos a mantener la biodiversidad de la microfauna del suelo y de la macrofauna, por ejemplo, como las lombrices, que son utilísimas. Vamos a mejorar la estructura del suelo. Va a ser un suelo más mullido, va a captar más agua, va a facilitar el crecimiento de las raíces porque no van a encontrar tanta dificultad como en un suelo que sea, por ejemplo, muy arcilloso. Vamos a controlar la temperatura edáfica, o sea, la temperatura del suelo, prevenimos erosión. Vamos a proveer nutrientes a las plantas, vamos a incrementar la retención de la humedad y, como les decía ahorita, plantas bien nutridas pues son más resistentes a enfermedades. Vamos a aportar nitrógeno, fósforo, potasio y los micronutrientes. Vamos a generar simbiosis entre micorrizas y la raíz y a combinar la protección del medio ambiente con la producción agrícola sostenible, o sea que vamos a volver a nuestros orígenes. Y lo que nos toca beneficio económico, pues vamos a ahorrar dinero al bajar la compra de fertilizantes y no pagar la botada de residuos, más o menos. Un kilo de tierra abonada vale entre 3.000 y 4.000 pesos. Y el que compramos en empacado no tiene tanta vida como el que producimos en la misma finca, porque como está seco, entonces ya hay organismos que han muerto, pero igual tiene nutrientes. Inclusive la madera triturada se puede vender, un kilo de astillas de madera para utilizarlo como mulch, como cobertura para evitar crecimiento de malezas y conservar la humedad del suelo, cuesta alrededor de 5.000 pesos. Botar 1 metro cúbico de material vegetal, más o menos entre 15 y 20 costales, dependiendo del material, vale 40.000 pesos. Y el compost en la hora de la finca, como les decía, está vivo, es más aportante porque está vivo. Entonces, aquí tenemos beneficios económicos. Para terminar, el mensaje es compostar, reciclar, racionalizar el consumo de plásticos, evitar el icopor. Todas estas prácticas son posibles. A través del círculo de especialistas podemos generar conductas que faciliten esos diferentes procesos. O sea, tenemos que ver cómo hacemos para que esto se vuelva alcanzable y fácil. Enseñarle a la gente a separar desde la fuente para aprovechar lo recuperado. Tener equipos como trituradoras y composteras al alcance del usuario. O sea, decir que sí se puede y sí tenemos con qué.
Inclusive uno puede tener renta equipos, o sea, puede tener las trituradoras y arrendarlas a las fincas y es una fuente de ingreso. O recoger la basura para uno y producir un abono. Y ver que en la recuperación y la transformación de estos residuos realmente es un negocio. Entonces, el mensaje que aquí es: todo junto es basura y separado es un recurso. Eso es lo que les quería contar. Vamos a mirar aquí un espacio pues para algunas preguntas. Por aquí me hicieron caer en cuenta de una cosa. Al principio no me presenté. Mi nombre es Juan Carlos Restrepo, laboro en Durespo. Mi formación es agrónomo del Zamorano en Honduras. Llevo en la compañía 35 años. Y este tema me parece apasionante porque realmente es una necesidad para la supervivencia nuestra. Aquí entonces voy a mirar algunas de las preguntas que me pasaron. Entonces uno, ¿cómo podemos medir el pH? Hay un aparatico, se llama pHímetro, tiene un sensor que se incorpora en el material y él marca el pH, pues nos sirve para medir pH en el suelo. No sé si, por ejemplo, en las piscinas uno ve que hay unos reactivos que uno coge el agua de la piscina y echa reactivos, y entonces le da ahí el pH, trae una escalita de azul hacia naranja y marca más o menos cómo está. Este tiene ahí de relojito digital y uno hunde el palito, que es el sensor, y ahí nos va marcando el pH de la mezcla. Aquí dice, cuando se hace referencia al carbón, ¿es carbón de leña? No, es carbón mineral. El de leña se puede asumir como la ceniza. ¿Qué otra pregunta? Dice, ¿cuándo se aplica micorrizas al compost? Que no se mueran en la etapa de alta temperatura. Que se aplican desde el principio. La micorriza se puede aplicar en las mismas capas del material que estamos compostando. Pregunta, ¿obtengo el compost por medio de las placas biodigestoras? Al paso de unos 6 meses, al sacar el material, se observa que las cáscaras de huevo salen igual como se dispusieron. ¿Hay alguna forma de trabajar estas cáscaras para que se composte mejor? Si es el triturado, es fundamental. Inclusive a veces la cáscara de huevo, como no se descompone fácil, a veces ese calcio no es tan disponible, pero con el tiempo se va logrando. Razón por la cual la comida cocinada no se puede usar. Esa sí la voy a apuntar porque no la sé. Voy a verificar y les contesto por aquí. ¿Qué pasa cuando se echan residuos orgánicos directamente a las plantas? Es el mismo proceso de compostar, se van degradando, como les decía ahorita, todo la material vegetal es sujeto de descomponerse y degradarse rápido o lento. O sea, es un proceso natural, o sea que tarde o temprano se va a descomponer. Entonces se le puede echar, lo que pasa es que se afea, trae moscas, o si uno lo entierra y se tapa, pues ahí se va descomponiendo. Pero más bonito hacer el compost en un cubo, en un depósito. Bueno, se puede compostar grandes cantidades de helecho. El helecho tiene un tallo muy lignificado y la hoja es muy lignificada. Es muy importante triturarlo muy fino. Es un material que se demora mucho en descomponerse. Bueno, ¿tiene algún manual con el paso a paso para el proceso de compostaje que nos faciliten? Hay infinidad de material en Google, en Facebook hay videos, en YouTube hay videos, hay mucho material, pero hay un libro de la FAO que me pareció muy práctico, que se lo voy a mandar a su correo, a Orlando Luna, que me gustó y es porque hay demasiada información, entonces uno empieza a leer una cosita y otra, y uno dice una, pero este de la FAO me pareció que está bastante bueno. También se lo voy a mandar a Germán. Eh, Aquí me dicen que active la cámara. Permítanme un segundito, te voy a dejar de compartir aquí.
A ver, no sé cómo hacer para que me vean. No sé si me están viendo. Sí, te estamos viendo. Sí, bueno, aquí ya no va a ser una pantalla negra. Bueno, eh, mucho gusto. Entonces, bueno, ¿cómo controlar los mosquitos? Mirábamos que con el material que más atrae los mosquitos es residuos de cocina. Entonces, tapándolo con pasto, evitamos que lleguen tirando ceniza. Y tapando también se puede tapar sin ningún problema, desde que tenga forma de que le entre oxígeno. Cambiar las palabras basura o desperdicios por residuos orgánicos, eso es cierto, ese comentario es muy valioso y por ahí se empieza, eso es cierto. Pregunta, ¿en qué momento debo dejar de adicionar residuos para que se composte todo lo que hay en la mezcla? Muy buena, sí. Más o menos uno hace una pila de 1 metro, 1,5 metros, y cuando ya la tenga lista, empieza otra porque eh, si no, nunca va a acabar, ¿cierto? Siempre va a echar material y el de abajo se va descomponiendo y el de arriba no, entonces que ese proceso se vaya haciendo. Y esa pila es la que hay que darle vuelta, esa es la que hay que mezclar. Mm, Perdón, un segundito. Eh, con la palabra compost, creo que la gente puede entrar en conciencia de lo valioso que es el material que desperdiciamos todos los días. Muy buen comentario. ¿Por qué no todos los municipios compostan a gran escala? Mirábamos que había inversión, hay inversiones de 60.000 millones, por ejemplo. O sea, primero, eh, tener el recurso. Y segundo, tener quien haga ese trabajo de concientizar a la gente. Eh, una es, por ejemplo, limitar la recolección de las basuras. Entonces uno dice, bueno, los lunes recogemos material reciclable, los martes recogemos material compostable, los miércoles, y el que no lo haga no se le recoge. Entonces, por ejemplo, hace muchos años, muchos en Alemania, así pasaba, si uno no separaba los residuos, no le recogían la basura. Entonces se empieza desde la voluntad de la alcaldía, del consejo, no sé quién se encargaría de eso, pero sí tiene que haber motivación y a veces hasta castigo, pero tiene que haber esa voluntad y el recurso porque la inversión es grande, pero es necesario. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando aparece mosca en el compostaje? Ya lo miramos. ¿Cuánto valen las máquinas manual? El Círculo de Especialistas tiene la oferta, están alrededor de 1.200.000, 1.300.000 la más pequeña, hasta 15 millones pues las grandes, y habrá hasta de 100 millones pues las que trituraban árboles. Pero uno puede empezar por manejar material casero. Bueno, si no tengo ceniza puedo usar cal, son distintas, aunque la cal también tiene ese proceso de neutralizar la acidez del suelo, pero la idea es como aprovechar que si tengo cenizas de un asado, pues no botarla, ¿cierto? No salir a comprar materiales, sino simplemente aprovechar lo que tengo. Pero igual es válido la cal, si el pH está muy alto, la cal se encarga de neutralizar, el cal agrícola, cal apagada, carbonato de calcio, todo esto nos puede servir. ¿Con qué frecuencia volteo la pila? Si se puede cada diario, cada 2 días, lo importante es darle esa vuelta para que ingrese oxígeno. Y las micorrizas se consiguen en bosque nativo o en bosque plantado. O sea, si salimos fuera de la ciudad un poquito y entramos a un sitio que esté con algo de bosque, ese suelo está lleno de micorrizas. Bueno, por aquí hasta ahí vamos con las preguntas. No sé si hay algo más, algún comentario. Yo creo que cumplimos con el cometido de, de la hora. Nos pasamos 4 minuticos. En respeto a la gente empezamos muy cumplidos. La asistencia supremamente buena. Creo que es un tema que genera mucho interés. A través de Círculo de Especialistas, pues nos pueden contactar si quieren.
Bueno, voy a buscar el libro porque veo que está muy interesado. Un segundito, yo lo busco por aquí. De la Eh, FAO se llama Manual de Compostaje del Agricultor FAO. sí, no sé Eh, si quieres más bien, nos lo envías a nosotros y sí, nosotros lo subimos en la página de Academia Constructor. Con eso no tienes que enviárselo a todo el mundo porque estoy viendo que sí, te lo sí, están sí. pidiendo un montón. Viene en PDF, es gratuito, simplemente lo coge uno y ahí tiene material para entretenerse. Es muy, muy bueno. eh, Porque como les digo, hay mucho material, entonces uno por donde entra encuentra consejos y ideas y realmente uno lo puede hacer a su medida con lo que tiene a la mano y ese está hecho para eso, para Latinoamérica y pensando en nosotros. O sea que sí, yo se los paso, que me pareció muy bueno. Listo. Bueno, a todos les agradezco las preguntas, la asistencia, la paciencia. Espero que les hayamos